Buenas tardes, espero que tienen un poquito de, o que le queda un poquito más de energía después de esos 2 días súper intensos de talleres, de formación y todo eso. Aquí estamos desde la Unión Europea para presentar dentro del marco de la estrategia Global Gateway todas las opciones que tenemos para apoyar el sector de los agronegocios sostenibles y los distintos las distintas oportunidades de financiamiento. Entonces, estoy acompañada de mis colegas Transforma Innova, proyecto implementado por la GIZ, Impact Hub San José, un programa de Alinvest, financiado por Alinvest, Unión Europea, el colega de la BAC, del BAC, que todos se van a presentar después, Gustavo de Promérica, y Diego es un experto también de la Unión Europea. Así que, sin más tardar, empezamos. Muchas gracias. Gracias por esa introducción. Mi nombre es Andrés Juventel, trabajo en GIZ con el proyecto Transforma Innova, un proyecto implementado por GIZ, CATIE, FUNBAM, PNUD y Conservación Internacional. Hoy, en este segmento, nos vamos a dedicar al tema de financiamiento para agronegocios sostenibles. ¿Cuáles son las opciones que hay? Vamos a ver cómo fluyen los recursos, vamos a ver temas como cómo acercarse al público, meta, a los beneficiarios, a la gente que busca, por ejemplo, crédito, financiamiento, cuáles son las opciones que existen ahí, ¿no? Y vamos a comenzar con Diego Ruiz. Él es asesor técnico de la Unión Europea y nos va a presentar el fondo Quali, que es un fondo implementado por AECIT y el GCF, si mal no entiendo. Diego, por favor. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Ya nos conocemos muchos y hemos tenido la oportunidad de intercambiar un poco sobre el Global Gateway, que es difícil resumirlo en 5 minutos. Entonces, la idea aquí, en mi caso particular, como asesor externo de la Unión Europea, ya dejaré a Silvani que nos dé más detalles digamos, desde el punto de vista de la Unión Europea misma, institucional, es presentarles la génesis del financiamiento que estamos tratando de empujar con los fondos, y ahí les voy a dar el ejemplo de un fondo, para luego ya llegar rápidamente, porque son las 5 de la tarde del segundo día, ya sé que estamos cansados, entonces voy a ser rápido, breve, en dar la palabra a los que ejecutan esos fondos en Costa Rica, ¿no? Y que tenemos ya, vamos a decir, vamos a tener respuestas mucho más claras de cómo poder implementarlos, cómo se implementan. Pero lo que les puedo mostrar para empezar es un poquito la dinámica en la que el Global Gateway está consolidando un circuito que ya empezó hace varios años. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos un fondo, el Eco Business Fund, que ven arriba, que ya tiene 10 años y llega a su fin de ciclo. Y lo deben conocer muchos aquí. El otro que está presente, y lo vamos a ver con Gustavo, es el LA Green, que es el segundo,
y brevemente les voy a introducir el QALY, que es el más reciente, que acaba de nacer. Entonces, ¿qué es importante saber desde el punto de vista de la cooperación y de la Unión Europea? Es que en la Unión Europea representa un ecosistema y aquí lo que estamos haciendo es trabajar con ese ecosistema financiero que vamos a llamarlo Equipo Europa. El Equipo Europa no es solamente, o sea, aquí tenemos a Transforma Innova que, con fondos de GIZ y tenemos a otras fuentes de financiamiento en el país presente, pero son muchas veces no reembolsables y hay toda la parte de reembolsables, que es créditos. Y ahí son los bancos de desarrollo europeos de cada país, cada uno que está presente en el ecosistema y que puede participar en estos fondos, ¿no? Entonces, juntos consolidamos esos fondos. Entonces, el punto de partida, como lo ven con la bandera ahí de la Unión Europea, es ir creciendo el monto que vamos a financiar. Y entonces el capital semilla lo está generando la cooperación y es la Comisión Europea que introduce, digamos, genera el primer paso y que va a ser un efecto multiplicador, que es que con una facilidad de inversión, que es para América Latina y el Caribe específicamente, lanza, digamos, la idea y de ahí va sumando esfuerzos y entonces entran fondos globales como el GCF, el Fondo Verde de Naciones Unidas, que es un ejemplo concreto en estos fondos. Y una vez que ya se constituye ese corazón del fondo, animamos a los bancos de desarrollo del equipo Europa, de todos los Estados miembros de la Unión Europea, a participar. Entonces ahí se adicionan montos mayores y va creciendo el fondo y ahí llega un momento en el que con la creación del fondo ya se puede lanzar al mercado de capitales. Y ese mercado de capitales, con el incentivo que hemos generado, porque lo que le estamos diciendo a todos los inversionistas en ese mercado de capitales es que si invierten en ese fondo y lo colocamos en los proyectos que nosotros queremos, van a poder reducir el riesgo, porque si hay una pérdida, nosotros la asumimos primero. Y ese es el gran incentivo de la cooperación y por eso lo llamamos financiamiento combinado, porque es público-privado, es una asociación público-privada en la que nosotros les decimos si queremos reducir el riesgo, compartir el riesgo. Entonces, una vez que se genera ese circuito, y logramos constituir el fondo ya con los montos de inversionistas y puede multiplicarse por 10 o más. Esa es, digamos, la meta que tenemos en cada fondo. Luego, esos fondos hay que, una vez que hemos logrado movilizar los recursos del sector privado, tenemos que aterrizarlos en el terreno. Y ahí viene rápidamente un resumen de lo que es el nuevo fondo, en el que ven a dónde se destina ese fondo en países de América Latina. Entonces, hay dos características principales. Es, digamos, que se destina a dos tipos de actores. Uno es la mayoría se va a instituciones financieras en cada país. Y aquí tenemos ejemplos concretos que vamos a explicarlos ahora. Y ese es un 70%. Todo va hacia buenas prácticas. Ese es digamos, el objetivo del fondo y tiene que cumplirse con esas metas. Entonces, luego tenemos en ese ecosistema que ven que la mayoría en azul aquí a la izquierda se destina a esas instituciones financieras, son las que van a llegar a una mayor cantidad de beneficiarios y de productores. Luego tenemos los proveedores de soluciones climáticas. A todos los que están en ese ecosistema, digamos, produciendo, les interesa mucho tener proveedores innovadores y ahí es donde también el fondo puede destinar parte del fondo directamente a esas empresas. Entonces se está consolidando, digamos, toda la cadena de valor, ¿no? Y ahí, digamos, tenemos dos tipos de alternativas, es deuda para ese tipo de emprendimientos o directamente entrar en el capital de la empresa que dura un tiempo, luego se retiran, ¿no? Entonces, esa es la manera, digamos, que estamos lanzando el Qualifund desde enero de este año, se está constituyendo y ya ha entrado al mercado de capitales y ya está logrando captar 200 millones de
de dólares, con eso, con un punto de partida digamos, de la cooperación internacional de la Comisión Europea de 10 millones. Entonces ahí ven el efecto multiplicador. Y bueno, parte de este trabajo es acompañamiento con asistencia técnica también, ¿no? Entonces ahí la cooperación también incide. Pero bueno, ya veo que tengo el tiempo agotado, así que Gustavo, ahora sí te toca demostrar que sí funciona. Sí. Muchas gracias. Solo para presentar a Gustavo Calderón, él trabaja para el Banco Promérica, es líder de negocios sostenibles en el banco y para hacer el vínculo con lo que tú dices, Diego, Promérica implementa uno de estos fondos que ustedes presentaron. Me parece muy interesante ver la génesis de los fondos, de dónde vienen y cómo comienzan a caminar hacia lo que son los destinatarios de los recursos. Y me parece muy interesante estos diferentes pasos que se pueden visibilizar. Una pregunta para ti, para más tarde, puede ser, ok, estamos viendo aquí el tema de cooperación financiera. ¿Cómo queda el tema de cooperación técnica en este contexto? Porque para poder movilizar recursos necesitas también cooperación técnica. Te la planteo ahí y después quizás la podemos tomar esa pregunta. Hasta eso. Gustavo, por favor. Muchísimas gracias, Andrés, y por supuesto a la Unión Europea por la invitación. Yo creo que voy a arrancar con esa frase que dice que tratemos de cultivar un futuro sostenible y además de esta, nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que nos sumemos al cambio y compartamos el interés por la sostenibilidad, que esa es la manera en que realmente logramos que desde la creación de los recursos podamos trasladarlos a cada una de las empresas y los clientes que eventualmente van a resultar siendo los beneficiarios finales de cada uno de estos fondos que se van a convertir en proyectos y proyectos que además tienen un impacto en la sostenibilidad directamente. El banco hace más de 10 años desarrolló una estrategia de sostenibilidad muy consolidada e integral, donde los negocios sostenibles forman parte del primer eje de trabajo y ahí lo que hacemos es entender cómo desde nuestro core business de negocios, que es la intermediación financiera, podemos desarrollar productos de crédito y productos de cuentas que le permitan a los clientes recibir un beneficio que finalmente viene desde cada uno de los fondos. Y en los negocios sostenibles creamos créditos verdes, que es un programa de financiamiento enfocado en proyectos de energía renovable, eficiencia energética, agricultura sostenible, construcción sostenible, certificada, movilidad eléctrica y otros proyectos que obviamente podrían ser elegibles dentro de los criterios del fondo que son previamente definidos una vez que nosotros recibimos el mandato de cómo es que se tienen que colocar esos recursos. Adicionalmente, alrededor de esa estrategia tratamos de trabajar otros temas como predicar con el ejemplo, que es cómo somos nosotros mismos un banco verde, ¿verdad? No lo podemos ser si no lo practicamos. Lideramos también estrategias de inversión social y finalmente linkeamos todo este tema de transformación digital y tecnológica con cada uno de los productos y servicios que el banco brinda. Y esto sobre la base de un análisis de riesgo ambiental y social que hoy evolucionamos a lo que conocemos como ARCAS, incluso que ya incluye temas de adaptación, de cambio climático, que nos permiten transformar los riesgos que pueden identificarse en un negocio agrícola en oportunidades de financiamiento para vencer problemas de mitigación y sobre todo de adaptación. Hoy somos firmantes de los principios de banca responsable. Esto es un acuerdo ante Naciones Unidas muy importante. Además, lideramos el tema de empoderamiento de mujeres en algunas empresas, en algunos sectores, que es bastante relevante, y firmantes además del Net Zero Banking Alliance, que es un compromiso para descarbonizar nuestro portafolio de crédito. Y una manera de descarbonizarlo justamente es con el financiamiento de créditos verdes que nos permiten bajar las emisiones del portafolio hasta llegar a cero.
Yo siempre menciono que esto no son premios, ¿verdad? Son compromisos serios que nosotros tenemos que cumplir y que tienen objetivos definidos de aquí al 2030, 2050. Y es un reto bien importante porque a veces cuesta mucho identificar a los clientes que buscan los proyectos. Los recursos están ahí y mundialmente sabemos que hay mucho dinero dedicado a estos temas, pero a veces hay que ir a encontrar esos proyectos. Entonces, creo que la invitación un poco es también a que ustedes se acerquen a las entidades financieras y logren identificar cuáles son esos recursos que vienen además acompañados de asistencias técnicas no reembolsables que permiten agregar valor al financiamiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el mensaje ¿verdad? Y todos los que estamos acá, creo que queremos compartir ese interés por la sostenibilidad para realmente lograr cumplir los objetivos de los proyectos que tenemos en camino. Vamos rápidamente, porque ya me imagino que el tiempo está premiante también. Bueno, eso es un poco de la historia de lo que hemos desarrollado en Aras y finalmente llegando a Arcas, que también ha sido parte de las asistencias técnicas que hemos recibido y la alianza con LA Green Finance in Motion y Ecobusiness Fund también para poder emitir un bono sostenible en una emisión de $20 millones que se creó con el propósito de poder financiar proyectos y mayoritariamente fueron proyectos del sector agrícola en piña. Entonces ahí también ellos recibieron diferentes asistencias técnicas. Logramos a través de estas mismas asistencias que también crean capacidades internas dentro de las organizaciones financieras, terminar de completar esos gaps que teníamos para el Net Zero, para el mismo tema de principios de banca responsable. Desarrollamos un toolkit de turismo que apoyó al sector. Eso nos permitió ir a México a un congreso de turismo, a contar un poco de nuestra experiencia. Entonces, realmente el mensaje es que estos recursos no solo crean capacidades dentro de la organización financiera, sino que también en el cliente final que recibe estos recursos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación y por establecer el vínculo ya hacia los productores, hacia los empresarios. Y la pregunta que quizás podamos responder más tarde tiene que ver con, ok, ¿cómo son esos proyectos que pueden acceder a ese tipo de financiamiento y a ese tipo de asistencia técnica? Nuestro siguiente panelista es Carlos Alpiza, el subgerente de crédito de pymes del BAC Credomatic acá en Costa Rica. Y con BAC Transforma tiene una alianza. Hemos trabajado en un tema de café regenerativo. Estamos generando un manual de café regenerativo para poder orientar la producción regenerativa de café o dar orientación técnica. Y es un proyecto en el que hemos estado caminando de manera conjunta. Y representa un poco lo que hemos visto de una institución financiera que está comprometida con la sostenibilidad. Entonces, Carlos, si nos puedes comentar un poco más acerca de ese camino hacia la sostenibilidad de BAC, sería súper interesante para todos nosotros. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi. Muchas gracias por la invitación. Compartimos muchísima la estrategia que explicó Gustavo. Gustavo es una de nuestras principales competencias desde el punto de vista de sostenibilidad, productos y medios de pago. Pero yo creo que aprendemos de las dos instituciones y tenemos un mismo objetivo en común. Nuestro objetivo estratégico al final no es solo llegar a ser, digamos, nuestro objetivo es ser neto positivo, no solo llegar a ser neto cero, sino poder devolverle a la sociedad, al ambiente más de lo que tomamos, ¿verdad? Entonces hemos estado desarrollando muchos productos e iniciativas que logren llevarnos hacia eso. Mi presentación se enfoca un poco más en algunos temas prácticos, porque, digamos, filosóficamente todos estamos de acuerdo, pero hay temas prácticos que impiden o que hay que trabajar
para lograr que el financiamiento llegue a los productores, ¿verdad? Entonces, y a los diferentes clientes. Hace 7, 8 años, BAC era un banco donde no tenía una cartera, una participación importante, y casi no había una cartera de pequeños y medianos productores agropecuarios, y menos hablando de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, hace 7 años se planteó el reto de decir, bueno, queremos entrar con esos clientes, queremos aportar en esos sectores, ¿verdad? Y lugares donde implican muchísimos retos, ¿verdad? Se implican retos de información, de que no conocíamos, de que no conocíamos productos, de que no conocíamos la clientela, de que no sabíamos dónde había información, ¿verdad? Entonces se hizo e hicimos todo diferentes proyectos para decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos que vemos? ¿Cuáles son, cómo se mitigan esos riesgos y cómo podemos participar en ese mercado, ¿verdad? Entonces, un poco lo que hicimos fue ir desarrollando los productos, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, nosotros somos banco, no somos expertos en agro, o no somos expertos en agro todavía, pero hay empresas y podemos hacer alianzas con expertos, ¿verdad? Entonces comenzamos a entrar en sectores con empresas industriales que tienen participación en el agro. Entonces, aquí en Costa Rica están los beneficios de café. Entonces, entramos con los beneficios de café a financiar directamente nosotros a los productores, ¿verdad? Entonces, hacer alianzas con ellos donde les decimos, bueno, usted beneficio conoce a sus proveedores, tiene esa información que nosotros no tenemos y nos podemos aliar donde nosotros brindamos el financiamiento. Usted conoce al productor, le da el seguimiento, el productor le entrega el producto y nos pagamos de vuelta cuando se vende el producto, ¿verdad? Entonces entramos en diferentes sectores de esa forma con expertos y conocimiento en el área. La otra parte interesante que hay que ver y entender de cada uno de los productos es el tipo de garantía que pueden dar los productores. Hay muchos productores que no pueden dar garantía, ¿verdad? O que lo que tienen es su tierra que viene de los abuelos y de los abuelos de los abuelos y que no están dispuestos a darlas en garantía o a tomar ese riesgo, ¿verdad? Entonces es ver el movimiento de los flujos, de los productos, a quién le están entregando el producto y poder tomar ese flujo de dinero, llamémoslo así, entenderlo bien y poder asegurarlo. Entonces, fuimos haciendo innovaciones y estas alianzas nos permitieron ir entrando en esos mercados e ir conociendo las características de los productores y las necesidades que cada uno de ellos tenían, ¿verdad? Entonces, es importante que también la sostenibilidad es como va uno subiendo la montaña, no puede necesariamente uno comenzar el conocimiento de los sectores y pensar que ya voy a financiar sostenibilidad, sino, bueno, sí financio sostenibilidad, pero lo primero que tengo que financiar es la sostenibilidad económica del productor, ¿verdad? Que pueda seguir y tenga una sostenibilidad de poder producir hacia adelante y después comienzo, ok, las necesidades inmediatas, después las necesidades de inversión y comenzamos después a ver lo que es mitigación de riesgos climáticos y comenzar a que el mismo productor con el crédito y el apoyo que le podemos dar también desde el punto de vista de programas de desarrollo empresarial, que pueda ir desarrollando sus destrezas financieras, pero también que vaya entendiendo lo que tiene que ir haciendo y en lo que tiene que ir invirtiendo para crear la sostenibilidad en su finca y poder participar también en mercados que están exigiendo cosas, ¿verdad? Como que no se deforeste, mercados europeos que tengan también, que sean insumos sostenibles. Y entonces todo esto lo hacemos en conjunto con lo que nosotros llamamos anclas y programas de desarrollo empresarial. Y el ejemplo que daba Andrés es el programa que tenemos de café regenerativo, que tenemos los programas de café y decimos, bueno, queremos también participar como banco en el desarrollo de los manuales de financiamiento, de los manuales de producción y participar en toda la cadena,
¿verdad? Entonces hemos estado participando y desde dentro de nuestro punto de vista, desde cómo convencer a los productores y mostrarles de que financieramente la producción de café regenerativo es importante y deben de transformar su sistema productivo a un sistema productivo regenerativo, cuáles son las ventajas y cómo lo pueden hacer, ¿verdad? Y después poder financiar, participar en el financiamiento de esa transformación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos hecho un poco con varios productos y que después abriremos para más preguntas desde el punto de vista práctico que hemos resuelto. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por esa reseña de cómo se puede generar un ecosistema con diferentes actores para avanzar con temas de sostenibilidad. Y la pregunta quizás es cómo ese ecosistema reacciona frente a impulsos de innovación, cómo toma la innovación ese ecosistema. Eso puede ser una pregunta interesante para poder pensarla también con miras al tema de café regenerativo. Por último, quisiera saludar a Sebastián Vázquez. Él es director de operaciones de Impact Hub acá en Costa Rica y ellos tienen un programa muy interesante de facilitación, incubación de emprendimientos para acceder a mercados. Entonces acá ya tenemos una dimensión un poco distinta. Ya no es tanto financiamiento, sino ya es una más de asistencia técnica, pero que permite acceder a mercados, permite acceder a financiamiento. Sebastián, por favor. Hola, hola, muchísimas gracias. Encantadísimo estar participando en este panel. Yo ahorita pues soy el no bancario, entonces lo que traemos primero de contexto es, les voy a explicar qué es Impact Hub y ya casi entramos en el programa Access, que es el que está en pantalla. Impact Hub es una red global de emprendimiento e innovación de impacto. Está en 117 ciudades en el mundo, en 65 países. No funciona como una gran franquicia, sino más bien como una gran asamblea donde cada ciudad toma parte en las decisiones que pasan. Y la oficina de acá, de San José, pues tiene una línea de trabajo sectorizada, enfocada en nichos y enfocada en poblaciones vulnerabilizadas de alguna forma. Entonces tenemos programas de acompañamiento a empresas lideradas por mujeres en ciencia y tecnología, empresas lideradas por personas mayores de 50 y pensionadas, empresas que también pueden estar en el sector agroalimentario con este programa de Access y empresas que son generadas desde territorios indígenas. Entonces, para cada una de estos programas tenemos una oferta especial. La que aplica para este evento es Access. El programa Access que estamos implementando es un programa que está sucediendo en Costa Rica y en Colombia al mismo tiempo y lo que busca es facilitar acceso a mercados nuevos. Pueden ser mercados locales o mercados internacionales. La forma en la que nos estamos acercando al gran problema de acceso al mercado lo estamos haciendo en 3 líneas de trabajo, donde una es, le llamamos Access Ecosistema, que son organizaciones buscando atender desde la perspectiva macro problemas específicos del sector y buscarle soluciones puntuales. Y las otras dos, que es Access Formación y Access Aceleración, es la atención directa a las empresas para que puedan prepararse y entender qué significa entrar a un mercado nuevo y hacer su plan de acción en esa dirección. Entonces, también, ¿por qué estoy hablando acá? Es porque vengo con financiamiento de la Unión Europea. Este programa es apoyado por Alinvest Verde, que es parte de la cooperación de la Unión Europea, en el que nos están asignando un monto de $300,000 para el programa y pues es un programa que requiere más financiamiento en general, entonces también tenemos el soporte financiero de la Fundación Argidius, que es una fundación suiza, y localmente del Programa de Naciones Unidas a través de la iniciativa de finanzas para la biodiversidad. Entonces, eso está sucediendo acá, está sucediendo en Colombia. Un detalle de anuncio publicitario es para empresas del sector agro, tenemos convocatoria abierta de aceleración en el que estamos buscando empresas que primero estén buscando acceder a nuevos mercados, tienen que estar formalizadas y funcionando ya con ventas reales, con un monto de
de ventas entre 60,000 y 180,000 dólares anuales. Entonces, el anuncio publicitario en el medio. Y pues nada, lo otro es que es Alinvest, que es una introducción muy pequeña del financiamiento que existe. Es un programa de la Unión Europea que tiene 3 componentes en este caso. Un componente enfocado en apoyar la innovación y la transición verde de empresas a través de programas, un segundo componente que está enfocado en apoyar el sector público y un tercer componente que está enfocado en, digamos, en apoyar la protección de propiedad intelectual. Entonces, nosotros desde el Access estamos en el componente 1 fomentando la transición verde de las empresas y por eso es que estamos recibiendo financiamiento de ellos. Les cuento un poquito más de Alinvest, que es Alinvest es un gran fondo muy grande de financiamiento que está asignado a básicamente convenios entre un partner europeo y un partner en Latinoamérica para implementar programas. Entonces, nosotros tenemos un partner europeo que es la Oficina Global de Impact Hub y los partners locales que somos la Oficina de San José y la Oficina de Medellín. Y por ahí creo que puede ser el gran resumen. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y que seas el no financiero aquí del panel no te exime de la pregunta de cómo se vincula Access con financiamiento, a final de cuentas, ¿no? Pero quizás para volver a Diego, con la pregunta de cuál es el rol que tiene la asistencia técnica en el contexto de los fondos. Quizás una respuesta muy breve por cada uno de los panelistas y después abrimos el micrófono al público para que ustedes también puedan plantear sus inquietudes. Gracias, Andrés. Bueno, en realidad cada panelista nos ha dado un ejemplo de cómo se hace esa asistencia técnica directamente por, digamos, por algunos programas, incluyéndote a ti con Transform Innova. Entonces, cómo lo han implementado y los logros que están teniendo, eso, digamos, lo han compartido ahora. Lo que puedo decir es de que en el caso de la creación de los fondos, la asistencia técnica es fundamental porque en el sentido de que genera un incentivo. Ya tenemos un incentivo para los inversionistas y todos los que participan en el fondo, que es que compartimos el riesgo, ponemos capital de base y que si se pierde es una garantía, vamos a decir, de primera pérdida en ese fondo. Entonces, ese es el incentivo más fuerte para toda la multiplicación que se genera de recursos. Pero al mismo tiempo le generamos un incentivo adicional a los inversionistas, que es decirles, este fondo se va a implementar de manera más ágil con la asistencia técnica que estamos asegurando, para que el fondo no se quede a medio camino y se quede, vamos a decir, con dificultades en el terreno. Entonces, el monto que se pone para asistencia técnica es igual al monto semilla de capital para el fondo. Entonces, y lo hacen el equipo Europa y los fondos globales, ¿no? Es decir, todos ponen una parte y la gestión ahí sí es del fondo. Entonces, es importante esta asistencia técnica también como incentivo hacia abajo para que los productores logren tener beneficios, porque sin asistencia técnica no logramos tener a los implementadores cerca de los productores manejando sostenibilidad, porque la asistencia técnica va a todos los que implementan, es decir, a las instituciones financieras y a los productores también, a las empresas innovadoras, y eso hace que generemos un incentivo adicional importantísimo para que todos distingamos dónde hay buenas prácticas y dónde no. Es decir, que la asistencia técnica logre que los intermediarios puedan ofrecer productos especializados, productos a medida de esos productores, ¿no? Y de los que solicitan, digamos, los recursos. Entonces, es, vamos a decir, ayudar a aterrizar el fondo, pero sobre todo que, y ahí el mensaje clave para los que sean productores, es busquen entidades que les generen esos servicios y compárenlas
para que vean que esas entidades que les van a brindar un servicio financiero distingan bien y puedan ofrecer, hacerles, digamos, darles ventajas en ese préstamo, ¿no? Que no, digamos, no se quede como un préstamo clásico, sino que sea un producto diferenciado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Gustavo, ¿cómo son los proyectos que ustedes esperan por parte de productores, por parte de empresas? Claro, voy a tomar una de las palabras de Carlos y él mencionó la rentabilidad. Eh, Dicen por ahí que la sostenibilidad es good business, ¿verdad? Porque ciertamente el principio básico de esto es que el proyecto tiene que ser rentable. Nosotros en el banco lo que tratamos es de buscar proyectos que estén muy bien fundamentados en el nicho de mercado en el que cada uno de ellos está, porque obviamente podemos recibir a una pequeña empresa, podemos recibir a una mediana o una grande, ¿verdad? Que obviamente posiblemente tiene una complejidad y un requerimiento financiero muy diferente que un pequeño productor, ¿verdad? Y yo creo que ahí también es bueno que exista esa diversidad en el sector financiero, de entender que hay bancos que se dedican a un nicho de mercado específico y que están buscando diferentes tipos de clientes para tratar de atender a todos de una buena manera. Hoy justamente en uno de los talleres, una persona hizo una intervención porque su sentir es que a veces es un poco complejo acercarse a los bancos, ¿verdad? Y entonces buscamos financiamiento en otros sistemas financieros, ya sea una cooperativa o un fondo de riesgo, etcétera, que todos son válidos porque todos atienden a un segmento específico. Entonces, tal vez lo más importante es que el mensaje para nuestros clientes es que traten de estructurar claramente cuál es ese business plan que quieren de su proyecto, que busquen la manera de rentabilizar esa propuesta de cara al banco, que cumpla con una serie de criterios de elegibilidad propios del recurso, porque aquí no podemos olvidar que estamos financiando proyectos verdes que tienen una serie de criterios que se tienen que cumplir, ya sean las certificaciones de sostenibilidad existentes, que las hemos visto, ¿verdad? Y las hemos conversado durante estos días, ya sea un proyecto de capital de trabajo para una línea de crédito o una inversión en un activo fijo, donde eventualmente vamos a tener una garantía que puede ser una garantía mobiliaria, llámese el equipo, la línea de producción, etcétera, o una garantía real, como mencionaba Carlos también en algunos casos, de aquellas empresas que pueden otorgar este tipo de garantías, ¿verdad? Entonces, a veces hay que acompañar al cliente para que él entienda cómo es que debería de presentarse un proyecto en el segmento que corresponde, ¿verdad? Pymes, empresarial, corporativo o aquellos proyectos incluso unipersonales donde el productor requiere de financiamiento de apoyo de parte del banco. Pero de nuevo, creo que lo más importante es que tratemos de asesorar al cliente de cómo bancarizar ese proyecto y que realmente logre la rentabilidad. No podemos dejar de lado que somos instituciones financieras reguladas y que tenemos que cumplir también con una serie de mandatos de parte de la superintendencia y que entonces hay cosas que sí se tienen sí o sí que presentar de manera que podamos completar un expediente, que análisis deba entender bien, que aprenda a sensibilizar, que conozcamos, como mencionaba Carlos, el cultivo o el proyecto específico. No podemos llegar a análisis y pronto un analista linealmente va a entender un spread, ¿verdad? Y va a decir, no, no tiene capacidad de pago, sí, tiene capacidad de pago. No, hay que entender muy bien qué es lo que estamos financiando. Muy bien, muchas gracias. Y Carlos, ¿cómo esperan ustedes o cómo observan ustedes el ecosistema que han creado frente a la innovación? Porque para poder fomentar la sostenibilidad es buscar incentivar la innovación, nuevas tecnologías, nuevos impulsos, por ejemplo, en el tema de café regenerativo. ¿Cómo lo ves? Este, tal vez apoyándome a ir construyendo sobre las respuestas que han dado ellos, ¿verdad? Em, yo creo que hay dos cosas muy importantes que ha mencionado, o sea, sobre todo Diego, el tema de la, em,
asistencia técnica y la creación de capacidad también, ¿verdad? Y el tema de la primera pérdida, de que los fondeadores tengan la disponibilidad de asumir esa primera pérdida. Yo sé que como banco, los primeros proyectos que uno financia en un producto, hay una probabilidad de que me salgan algunos frutos malos, ¿verdad? Entonces, voy a estar más dispuesto a entrar en el mercado y en el financiamiento si no soy yo como banco el que asume el riesgo 100%, sino que mis fondeadores también están compartiendo ese riesgo. Entonces, eso es un punto muy importante, ¿verdad? El otro punto que mencionaba Gustavo, y yo creo que ahí tenemos que hacer una distinción, es en qué segmento del mercado estamos, ¿verdad? No le podemos pedir lo mismo a una industria que me está solicitando un crédito de $1 millón y que le tengo que pedir ciertas certificaciones a un productor unipersonal pequeño, ¿verdad? Que no me puede cumplir unas certificaciones, sino que más bien soy yo como banco casi que tengo la responsabilidad de poder diseñarle un producto prefabricado, ¿verdad? Un combo, llamamos aquí, que sea de muy fácil uso para ese productor, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el ecosistema, a donde yo como banco puedo financiar, ¿verdad? Y me apalanco del ecosistema para también crear innovación. Entonces está el tema en café, ¿verdad? Que ese es un ejemplo muy bonito que nosotros tenemos, que es casi que la innovación no necesariamente tiene que surgir del productor, sino casi que surge de las alianzas y del ecosistema que, em, digamos, ayuda al productor a irse hacia donde es requerido en este momento, ¿verdad? Entonces, digamos, Transforma Innova, con Transforma Innova estamos empujando hacia la producción regenerativa. También tenemos otras iniciativas en café que es hacia ir apoyando al productor y ir empujándolo a todo el tema de riesgo por goteo, ¿verdad? Que eso disminuye muchísimo el riesgo al productor de café porque no depende de las lluvias o depende menos de las lluvias, ¿verdad? Porque controla cuándo florea y cuándo puede sostener la flor para que le nazca la fruta, ¿verdad? Y no depender solo de que si en mayo llovió o no llovió o que si llovió en junio, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas en conjunto con el desarrollo empresarial y los cursos que hay que, digamos, ir implementando para que vayan viendo sus negocios, sus fincas, sobre todo como empresas, no solo como la finca que me heredó el abuelo y, ¿verdad? Sino que se vayan enamorando, sobre todo las nuevas generaciones, de la producción agrícola, de que puede haber innovación, de que lo veo como un negocio que es rentable, de que lo puedo ver hasta como otra fuente de ingresos aparte de mi profesión, ¿verdad? Entonces, todo eso, y yo creo que el ecosistema, lo que tenemos que tratar de hacer es que vaya empujando a los productores y a las nuevas generaciones hacia eso para que sean resilientes en el tiempo, porque si no, al final con los productores agrícolas lo que pasa es que dejan la finca, dejan perder el cafetal, la venden para construir casas, eh, lo dejan perder y lo ven solo como tierra, ya no como algo que les genere rentabilidad y que les genere orgullo el seguir adelante con lo que venían haciendo sus familias. Muchas gracias. Y Sebastián, justo cómo ves tú el vínculo de Access con financiamiento? Y, y de ahí abrimos el micrófono. Bueno, excelente. Algo que también queda muy claro de lo que estamos hablando acá es dinero hay, pero muchas veces los productores no necesariamente están preparados para acceder a ese dinero. Y aquí es donde sí puedo decir, de este lado no bancario, yo estoy más cerca con la organización
de los productores, de las empresas pequeñas y de la preparación. Entonces, mucho es entender primero el plan de acción y el estado actual de la empresa, qué necesita, qué tiene, a dónde está y a dónde quiere ir, y sobre eso empezar a hacer recomendaciones. Entonces hay recomendaciones que van hacia no te vayas a un fondo de inversión todavía porque no estás preparado para esas conversaciones. Primero entra en capital semilla de algún mecanismo que exista, o ya podrías ir combinando con créditos de algún tipo a ciertas tasas conocidas o a ciertos beneficios, ya sea que tengan organizaciones como las de acá al lado. Entonces, mucho de lo que busca en general alrededor de programas como Access es darle ese soporte, no solo a nivel financiero y contable, sino a nivel empresarial muy complementariamente. Entonces, pensar en el caso de Access, si quieren acceder a un mercado nuevo, tienen muy claro hacia dónde, pero no cómo llegar ahí. Y eso significa que posiblemente hay que entrar en conversaciones de capacidad productiva, en conversaciones de la estructura financiera que tienen, en conversaciones sobre los mecanismos de comercialización que también están pensando o que tienen que preparar y desarrollar, y pues claro, en regulación y logística también. Y todo esto está ligado directamente a necesidades financieras. Y esas necesidades financieras, ahí es donde nosotros podemos entrar a hacer estas recomendaciones de primero empiece por acá y no se vaya por allá. Entonces, mucho es preparar antes de la vitrina del sector bancario, que la empresa esté con el fundamento sólido para empezar a tener estas conversaciones y que entiendan desde los conceptos, que muchas veces ya eso es una primera barrera de que no entienden que es un flujo efectivo, hasta rentabilidad en sí, hasta ya después temas que pueden ser desde terminología de crédito o terminología de inversión de riesgo. Entonces también es mucho la preparación en una parte capacitación y la otra en acompañamiento en ese mismo crecimiento. Entonces desde ahí es donde programas como el que traigo de Access vienen a alinearse a metas muy puntuales para entender cuáles son esos paso a paso que necesitan alcanzar, o esos escalones. Y en esos escalones pues están estas oportunidades que traen todos por acá. Pues muchas gracias. Entonces, vamos a abrir el micrófono. Vamos a coger 3 preguntas. Eh, Rápidamente, para Diego, ¿cómo se fomenta la transferencia de innovación dentro del mecanismo Global Gateway? ¿Cuáles son los caminos que los desarrolladores de innovación y desarrollo, valga la redundancia, pueden tener en interacción tanto con el mecanismo como el Team Europa, con las delegaciones? ¿Cómo puede acceder al mecanismo, o si es a través de proyectos o a través de los consorcios que implementan las acciones? Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad hay distintas modalidades, como hemos visto. Una es, digamos, el mismo fondo que hemos presentado, que un 30% se va a abocar a esa innovación, a soluciones climáticas, y a proveedores sobre todo, y ahí es donde se busca, digamos, acelerar ese proceso dentro de las cadenas de valor o sea, que estamos hablando, ¿no? Entonces, ya vamos determinando una cadena de valor, y cadena de valor por cadena de valor se va viendo la mejor manera de acercarse con qué tipo de financiamiento se puede escalar esa entrada, digamos, de esa tecnología, ¿no? Entonces, a monto mayor, mayor sofisticación, vamos a decir, y mayor movilización ya de entidades más grandes. En este caso, el fondo lo que quiere es llegar a una mayor cantidad de proveedores pequeños, ¿no? Pero ya cuando es innovación más grande, puede haber, digamos, hay todo digamos, un trabajo de fondo que se puede incluso hacer a nivel regulatorio. Hace un momento estamos en el taller de blockchain, y nos daban un ejemplo muy claro de que el blockchain va a una velocidad tan rápido que están ya desarrollándolo sin que la ley logre seguir ese proceso, y hay soluciones que mucha gente está participando en el mercado,
haciendo compras y ventas incluso de tierra sin que la ley lo permita de alguna manera directamente. Entonces, sin ser ilegal, ¿no? Es un proceso en el que los intermediarios logran buscar esas soluciones. Entonces, es un ejemplo de cómo, dependiendo del tamaño de la innovación y de la velocidad a la que va, hay que dar respuestas con un paquete, vamos a decir, adaptado, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en el tema digital, tenemos aceleradoras en las que hay llamadas a propuestas para proyectos si quieren presentarse y ahí son escalas menores, entonces es, vamos a decir, más abierta a proyectos que pueden ser, digamos, y pilotos, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, dependiendo del contexto, hay diferentes herramientas y claro, solo hemos visto una aquí, ¿no? Eh, Muy buena noche a todas y a todos. Mi nombre es Wilson Delgado. Yo represento a Fedecoera, que es una cooperativa de segundo nivel en Guatemala. Y en primer lugar, agradecerles por el tema y por la ponencia. Efectivamente, nosotros como cooperativa, y por eso voy a darle pie a la pregunta con esta introducción, nosotros como cooperativa de segundo nivel, nosotros canalizamos créditos a las cooperativas de primer nivel em, a través de, digamos, de financiamiento con bancos, con el banco, específicamente con Banrural, que es con quien más hemos trabajado en Guatemala, porque en realidad desconocemos muchas veces de estas iniciativas. Y sí me gustaría saber en este caso, porque efectivamente el pequeño productor va a un banco y definitivamente no va a tener el mismo acceso a un crédito que, por ejemplo, a como nosotros lo manejamos con ellos. Sin embargo, los mecanismos que nosotros tenemos con ellos difieren mucho probablemente de un mecanismo que les podría permitir a ellos tener un aprendizaje más profundo de cómo funcionan las cosas. Y por eso me interesaría saber si, por ejemplo, estas iniciativas que tanto BAC como ProAmerican nos están presentando hoy, tienen también espacio en otros países de Latinoamérica, o si únicamente lo que están, pues se está aplicando únicamente a Costa Rica como tal. Eh, y en dado caso no fuera así, porque de hecho entiendo, nosotros hemos tenido dos presentaciones de Global Gateway allá en Guatemala, pero están enfocadas más que nada no tanto a financiamiento, sino que más a regulaciones. Entonces, quisiera saber un poco del tema y también para que lo compartan con las personas que estamos hoy acá. Gracias. Si crees, sí. Muchísimas gracias, Wilson, por la consulta. Bueno, yo creo que eso depende mucho de las negociaciones internas. Obviamente somos bancos regionales que tienen presencia en diferentes países de Centroamérica. No todos los bancos siempre negocian de manera conjunta los recursos, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, este fondo está exclusivamente diseñado para Costa Rica. Sin embargo, ¿verdad? Pudiera en algún momento negociarse uno que tenga un complemento con otro de los bancos hermanos en la región. Entonces, creo que es algo que eventualmente se puede pensar para, pues, de pronto ayudar a Guatemala en esa necesidad. Sí, ahí también tal vez me gustaría añadir que aunque somos bancos regionales, igual cada país tiene su política de crédito y sus programas, ¿verdad? Tratamos mucho de compartir mejores prácticas y compartir programas. Em, Así que, bueno, podríamos hacer igual la investigación. Yo creo que cualquiera de los dos, si nuestros colegas en Guatemala tienen algún programa particular, ¿verdad? Yo creo que es importante también dentro de las instituciones como las cooperativas de primer nivel y de segundo nivel, que cada institución tiene su espacio, ¿verdad? Nosotros también como banco aquí sí financiamos microfinancieras y cooperativas, porque sabemos que hay lugares, ser un banco es por regulación, por infraestructura, por un montón de cosas, ser un banco es pesado, no podemos llegar a todos los lugares y no podemos llegar a todos los montos de crédito, ¿verdad? Entonces hay montos de crédito muy pequeños y lugares donde no llegamos que sí llegan cooperativas pequeñas, ¿verdad? Entonces,
que nosotros podemos también aportar y que estas cooperativas o microfinancieras sean una extensión, una extensión del brazo del banco y no los vemos como competencia, sino como aliados para poder bajar dentro de la pirámide y poder, digamos, profundizar nuestro impacto, ¿verdad? Entonces, así también lo ven, digamos, el BAC Guatemala, entonces podríamos averiguar si tienen algún tipo de programa allá. Hola, mi nombre es María Fernández Meléndez, soy de República Dominicana, pero soy estudiante de maestría en CATI, en Agroforestería y Agricultura Sostenible. Mi pregunta viene ligada hacia esas cooperaciones, porque trabajé en algunos programas que se estuvieron dando aquí sobre análisis de productores de café directamente, donde yo escuchaba y donde analizamos durante todo un trimestre lo que pensaban los productores y a las conclusiones que llegan los productores. Por ejemplo, esta es una cooperación y ustedes mismos, uno de ustedes había dicho de que algunos productores no estaban preparados para llegar a adquirir ese tipo de cooperación o ese tipo de crédito. Otros de ustedes hablaban sobre el tecnicismo, pero cuando escuchamos los productores o agricultores dicen, no creemos en la cooperativa, o sea, no se llega. Hay muchos productores de que no llegan porque no confían, otros porque entienden que las cooperativas, muchos de los que la integran, no cumplen y las cooperativas se desintegran, pero se quedan fuera de estos tipos de cooperación. Y si nos ponemos a fraccionar, muchos productores pequeños forman una gran cadena porque son más que un grande. Y en base a la cooperación se está hablando de sostenibilidad y lo que estos pueden lograr, tanto en la cadena, que es lo que entiendo, quiere que se cumpla con estas condiciones de cooperación, sin embargo no se llega a ello. También no pensar en crear créditos que lleguen a estos pequeños productores sin tener que intervenir en una cooperativa, que es donde ellos pudieran tener que integrarse a una cooperativa para llegar al crédito. ¿Por qué no pensar en que ellos no están confiando en eso? Escuché una buena acción donde se decía de que lo ayudaban a organizarse y a entender cómo ellos podían crecer financieramente, pero el tecnicismo, ¿dónde queda? Porque hay una parte que no es financiera, que es directamente con el productor, que hay que verse antes de pensar en un financiamiento y hay que, en ese sentido, capacitar o educar al productor que no sabe o que no sabe llegar a un crédito o que no sabe lo que tiene que hacer para lograr ese crédito, pero no confía y simplemente, que dijo uno de ustedes, vende su producción de café generacional y compra una casa, pero sus hijos ven que su papá no ha tenido éxito en el café y no quieren seguir la tradición de cultivar café, se van a la ciudad y luego ya se vende esa propiedad y quizás se vuelve otro medio de producción que no es el café y se degrada un bosque y se llega quizás a lo mucho que no queremos en el nivel de sostenibilidad que estamos buscando o de biodiversidad. Gracias. Nosotros, ha sido un viaje interesante. Nosotros en BAC somos un banco privado y aquí en Costa Rica ha habido mucho tradición de que los bancos públicos eran los que financiaban el agro. Cuando entramos nosotros a tratar de financiar el agro, y aunque era que dábamos crédito, no les estábamos pidiendo depósitos, sino que estamos dando crédito, muchas veces el sector no confiaba en que le íbamos a dar el crédito de manera oportuna al momento de que lo necesita en la cosecha o al momento de que lo necesita a la hora de hacer la siembra, ¿verdad? Nos tocó también hacer todo un tema de reconocimiento y de ganarnos la confianza de los productores, ¿verdad?
Entonces, ha sido una forma de crear información y de crear ese conocimiento, de que los productores confíen también en el banco, de que, digamos, no es un programa de un año, sino que va a ser de largo plazo, a través de las alianzas, ¿verdad? Entonces, van siendo, van siendo temas y pasos que tenemos que ir dando, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer alianzas al inicio para tener información. Cuando tengamos información, ya tenemos también la confianza de los productores, tenemos más conocimiento generado en el mercado, podemos ir haciendo iniciativas que tal vez no tengan ciertos requerimientos como que estén en una cooperativa o que estén o participen en una alianza comercial, ¿verdad? Pero es parte de que como estábamos iniciando en el mercado, necesitamos eso para que nosotros confiar en los productores y los productores en nosotros, ¿verdad? Los productos van madurando y los vamos extendiendo, ¿verdad? Entonces ya en algunos casos no requerimos que sean en una alianza particular, ¿verdad? Pero son cosas que se van desarrollando y van aumentando, ¿verdad? Y yo creo que es importante también que los productores vayan reconociendo que ser pequeño, ser un productor pequeño en un país pequeño, eh, está muy destinado a, a morir o a dejar de ser productor si no se conecta a nivel con instituciones más grandes, con alianzas más grandes, que le ayuden a ser más eficiente, a que lo ayuden a ver hacia adelante, ¿verdad? Que no se pueden estar haciendo las cosas como se hacían en el pasado, de que hay que cambiar las variedades de café que tienen en la finca, porque necesitan poner variedades más resistentes al cambio climático, porque tienen que poner variedades resistentes a la roya, porque el mercado ahora está demandando y paga mejor una taza de café y una calidad de café y no, digamos, un café estándar, ¿verdad? Entonces, que necesitan hacer cambios y que no puede ser el mismo café que necesariamente produjo el abuelo, ¿verdad? Sino que tiene que conectarse e internacionalizarse y tener ese conocimiento para poder ser rentable, ¿verdad? Porque un café que sabe mejor, que tiene una mejor tasa, se lo pagan al doble que un café, llamémoslo normal, ¿verdad? Que no es de especialidad. Entonces, ahí es donde se logra al final la rentabilidad y la sobrevivencia de él como productor, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad, llamémoslo así, de ir mostrándole eso a los productores, ¿verdad? Y desde el punto de vista de banco es mucho más riesgoso prestarle a un productor que no está conectado a nivel internacional, que tiene un producto, llamémoslo así, del pasado, a uno que sí está tomando los pasos y está, digamos, tecnificándose para los retos que vienen a futuro, y a futuro es mañana, la próxima cosecha, ¿verdad? Porque puede que no llueva, entonces necesita riego por goteo. Entonces, y desde el punto de vista como banco, es también riesgoso participar digamos, en cientos segmentos del mercado. No sé si con esto respondo la pregunta, ¿verdad? Pero es como la visión que tenemos. Muy bien, gracias. Una última pregunta. Buenas tardes, noches. Mucho gusto. Mi nombre es Cristian Soto. Hago parte de Finance in Motion. Somos los gestores de los fondos La Green y Eco Business Fund para Latinoamérica. Más que una pregunta, quería complementar la respuesta para el compañero de Guatemala. La presencia del Eco Business Fund y de La Green se da desde México hasta Paraguay hoy en día. Tenemos presencia en Guatemala a través de aliados como BAC Guatemala y otros más.
Ellos son hoy por hoy nuestros aliados en estas regiones y son fundamentales en el trabajo, entendiendo que han estructurado una base muy organizada que está cumpliendo las normativas de los países y que claramente tienen también una estructura que permite de alguna forma u otra mitigar el riesgo. Entonces, hoy por hoy sí tenemos presencia en Guatemala y adicional, pues también estamos dispuestos a analizar la posibilidad de trabajar con cooperativas que eventualmente tengan esa estructura, esa visión y ese conocimiento de campo que de alguna forma u otra nos permita mitigar el riesgo y algo que para nosotros es fundamental es el impacto y el contacto directo con los productores. Cómo de alguna forma u otra podemos garantizar una estructura que nos permita entender la realidad del contexto y cómo podemos generar un impacto positivo en esas comunidades. Entonces, en un rato podemos seguramente hablar con más detalle, pero quería contarles eso, que en Guatemala tenemos presencia. Muchas gracias. Sí. Y quizás para un poco poner en contexto de Global Gateway, es una invitación a los que desarrollan proyectos o los que tienen ideas, no duden en acercarse de la delegación de la Unión Europea. Estamos aquí para orientarles con las distintas opciones que puede ofrecer la Unión Europea, el equipo Europa y con todos sus socios. Es cierto que quizás están un poco perdidos con todo lo que hay, pero la intención con Global Gateway es visibilizar tanto los esfuerzos de financiamiento público, pero también del privado, y cómo hacemos los enlaces con la Unión Europea y con también el sector privado europeo. Cuando necesitan acercarse de innovación europea, que se sienten quizás un poquito lejos, no duden en acercarse de nosotros y ahí les vamos a guiar hacia nuestros socios y también los financiamientos cuando son disponibles. Para los proyectos más grandes de desarrollo ya tenemos otras opciones para acompañarle también en este camino. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y quizás te paso la palabra para cerrar. Sí, no, muchísimas gracias aquí a los panelistas por estar con nosotros, por hacer el esfuerzo de venir acá, por participar también en Agromira y también agradecerle acá a los colegas que hacen el equipo técnico, que han facilitado este evento y también su transmisión a través de los diferentes canales. Entonces, muchas gracias a ustedes y pues creo que es ya casi el cierre del día, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, tanto en este panel como en toda la agenda que preparamos para ustedes en Agromira, y los esperamos a las 7:30 en el club para nuestra cena de cierre.